Arratsaldeon guztioi. Ahora sí. Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidas a la segunda sesión del quinto Seminario Internacional de Cine. Hoy tenemos una sesión doble. Comenzamos ayer con la primera película del ciclo y de las sesiones. Y hoy, por un lado, vamos a tener primero una conferencia, charla performativa, un directo, me atrevería a decir, de Nuria Gómez Gabriel, que nos acompaña hoy aquí y que os pido un aplauso para ella, para saludarle. Nuria llega desde Barcelona y es investigadora y creadora del ámbito de la comunicación y la cultura visual contemporánea. Su práctica artística atraviesa las pedagogías críticas, la escritura y el comisariado también. Es profesora en la Universidad Autónoma de Barcelona y forma parte de un grupo de investigación, el Colectivo de Investigación Estética de los Medios Audiovisuales de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Y fue en la Pompeu Fabra donde realizó su tesis doctoral, que lleva por título Espectropolíticas, Imagen y Ontología en la actualidad de las artes vivas, 2016-2020. El primer contacto que tuvimos fue a través de un amigo común, Isaki Lacuesta, también amigo de esta sala y de muchas y muchos de los que estáis aquí, pues sobre todo por sus obras, ¿no?, que hemos ido viendo en el Cinemaldi o incluso en esta sala también. En un momento, Isaki, cuando le contamos que estábamos preparando la retrospectiva de Pascal Ogier, me dijo que había una amiga que tenía un texto muy interesante sobre una de las películas de Pascal Ogier, sobre la película Ghost Dance, que es precisamente la que va a acompañar la sesión doble de hoy. Bueno, inmediatamente nos pusimos en contacto y Nuria nos mandó un abstract de su tesis y ahí vimos que había muchos temas que nos interesaban y que podía tener sentido que estuvieran presentes durante el seminario. La sesión de ayer, quienes estuvisteis, ya ponía sobre la mesa unos temas que van a estar a lo largo de los días, ¿no? Hay una idea que a mí sí iba notando ayer, ¿no?, como ideas que después el sábado podremos recoger en una charla compartida que tendremos por la mañana, pero hay una idea que ya empieza a aparecer bastante, que es la del límite y la de sobrepasar ciertos límites. La exposición que da origen a este seminario es la exposición titulada Cinex, y ese ex se refiere a expandido, ¿no?, lo que desborda los límites y las fronteras del cine. Por lo tanto, la idea de límite en la película de ayer estaba bastante presente y sobre todo por ser una película que atraviesa ciertas convenciones de un tipo de cine. También creo que hay una idea interesante en el sentido de que una montadora de las pelis de Romer y de Godard y de otros cineastas, en el momento en el que decide crear y hacer su propia obra cinematográfica, cómo va un poco en contra de las convenciones de un tipo de cine narrativo, por ejemplo, ¿no? Ideas que salieron ayer y que yo quería poner así, como compartir, ¿no? Respecto al límite cinematográfico y la negación de las convenciones. Pues, por ejemplo, pudimos pensar, o nos dio como para pensar y sentir, términos como el de duración de plano, el de la pausa, el no diálogo que supone, o qué supone cuando aparece música o desaparece la música, la mirada a cámara, la repetición, o los materiales brutos como parte de la obra misma. Esto es lo que sucedió ayer y hoy creo que la idea de límite y de expandido hacia afuera hoy igual tiene más que ver con hacia adentro. Yo creo que hoy vamos a tratar un tema o vamos a cruzar y atravesar un tema que tiene que ver con los límites del cuerpo, con salirse del propio cuerpo o con dejar que otros cuerpos nos atraviesen o nos tomen. Con esto doy ya paso a Nuria y después seguiremos con la peli Ghost Dance, Ken McMullen, donde veremos a Pascal Ogier ya sí, cada vez bailando más. Gracias Nuria y empezamos la sesión de hoy.
Fuck you. I'm sick of it. I'm selling everything. I'm off. Don't try to find me. As far as I'm concerned, you're a ghost. Fuck you. I'm sick of it. I'm selling everything. I'm off. Don't try to find me. As far as I'm concerned, you're a ghost. En la era de la oscuridad, hace mucho tiempo y muy lejos de aquí, durante los periodos de duelo, los vivos atacaban a los muertos lanzándoles piedras, abusando de ellos, escupiendo y gritando con rabia porque se sentían abandonados a los terrores de la noche. Se preguntaban por qué no podían olvidar lo que había pasado y si eran responsables de despertarse tan a menudo en la noche con la sensación de que estaban siendo observados. Los fantasmas nos rodean, nos hablan, susurran, se enredan con nuestras vidas, obligándonos a escucharlos, a dialogar con ellos y a cuestionar todo aquello en lo que creemos. No importa lo relacionales que seamos, hay muy poca gente completamente inmune al miedo que provoca lo desconocido y la oscuridad. Pero la cuestión no es ya si creemos o no en los fantasmas, sino en qué términos nos relacionamos con ellos. Cómo convivimos con lo invisible, lo inaprensible, lo que ha sido relegado a la noche y a su actividad. La categoría de lo fantasmal resulta indeterminable por definición. Es aquello que se niega a desaparecer, quizá porque no acaba de conocerse o de comprenderse bien. El fantasma es queer, es un devenir constante, una ausencia que habita en el entre lo que está, lo que ya no está y lo que todavía no está. Lo apartamos, no lo escuchamos y por eso su regreso nos resulta insoportable, hasta el punto de pensar que hemos perdido la razón o el pulso a la realidad. Y esto es precisamente lo que empujó una mañana de 1983 a la joven promesa del cine Pascal Augier a encontrarse en el bar Select de París, cerca de la estación Vavant, con el filósofo Jacques Derrida. Esa mañana quedaron para estudiar las líneas de una de las escenas de Ghostdance, la película del cineasta inglés Ken McMullen, en la que Derrida actúa por primera vez delante de la cámara interpretándose a sí mismo. Repitieron durante más de una hora una secuencia que no dura más de un minuto en el montaje final del film. Después, por la tarde, quedaron de nuevo en su despacho de la École Normale Supérieure para improvisar una escena completamente distinta. Esa tarde, Pascal le enseñó a Derrida lo que en términos cinematográficos se llama A-line, es decir, la técnica de mirarse a los ojos para sincronizar la escena, lo cual le pareció a Derrida una experiencia de una extraña e irreal intensidad, aunque ficticia y profesional, pero no por ello menos apasionada. La improvisación giraba en torno a la inquietud de una estudiante de antropología acechada por voces persecutorias del más allá, que se dirige al despacho de un profesor para preguntarle si cree o no en los fantasmas. «¿Y si le fantôme c'est moi?», respondió el filósofo rápidamente, justo antes de seguir su réplica, con una reflexión acerca del poder fantasmal de los medios de comunicación que se vio interrumpida por una llamada telefónica. Psicoanálisis más cine igual a ciencia de los fantasmas, pensó él en voz alta. Sin embargo, años más tarde, el filósofo sugirió que de esta respuesta eludiría la palabra ciencia de la improvisación, puesto que en el momento en el que tenemos que vernosla con el fantasma, es algo que desborda, si no la cientificidad en general, sí al menos de lo que durante mucho tiempo la ajustó a lo real, lo objetivo, lo que no es o no debería ser precisamente fantasmagórico. Y es que justamente en nombre de la ciencia se condena a todo lo que refiere a los espectros. Las indicaciones del director fueron muy precisas. Derrida podía improvisar su respuesta a condición de terminar su intervención con la devolución de la misma pregunta a Augier. ¿Y tú? ¿Crees en los fantasmas?
El filósofo, quien dejó dicho en varias ocasiones que el futuro pertenece a los fantasmas, no esperaba que Pascal Augier muriera de forma prematura a los 24 años, el 25 de octubre de 1984. Una muerte que se llevó consigo al mito del cine moderno y a la promesa de una época que se proyectó en un futuro basado en la liberalización del progreso. Años más tarde del estreno de Ghost Dance, Derrida recuerda en una entrevista filmada con Bernard Stiegler en 1998 la escena grabada en su despacho esa tarde de 1983 en París. Vi el rostro de Pascal de repente aparecer en la pantalla, que sabía que era el rostro de una persona muerta. Ella respondió a mi pregunta: ¿crees en los fantasmas? Y mirándome casi a los ojos me dijo de nuevo: sí, ahora sí. Así es que viendo de nuevo a Augier pronunciando sus palabras en pantalla, tuve la abrumadora sensación de que asistía al regreso del espectro de su espectro. Dijo de nuevo: aquí y ahora, 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 es decir, en este cuarto oscuro o auditorio de otro continente, en otro mundo, aquí, ahora, sí, créeme, creo en los fantasmas. Derrida ya sabía que la primera vez que Pascal respondió a su réplica, esa espectralidad ya estaba en acción. Que aunque Pascal no muriera en el interín, algún día diría: estoy muerta, sé de qué hablo desde donde estoy y te miro. Y esa mirada disimétrica, intercambiada más allá de todo intercambio posible, se fija y busca al otro en una noche infinita. Una mirada que dura lo que dura una noche infinita. A-line sin A-line. Así es como describe el filósofo el encuentro con el espectro. Porque el espectro no es algo que veamos reaparecer del pasado, es algo por lo que nos sentimos observados, vigilados, quizá poseídos. El espectro, el totalmente otro, ese otro mundo, dispone del derecho de mirada absoluta. Es el mismo derecho de mirada. De ahí nace el libro sobre los espectros de Marx, en el que el filósofo se preguntó cómo aprender a vivir si no hay justicia posible, sin esa promesa, en cierto modo, para con lo que ya no está vivo, pero que tampoco está muerto, con lo que está simplemente presente. Y es en ese mismo libro donde Derrida habla de la convivencia con los espectros como una política de la memoria y de la mirada, de la herencia y de las generaciones. Marx ya era un personaje, la principal referencia de la película. Algunas escenas se rodaron cerca de su tumba, en el cementerio de Highgate, bajo su mirada, por así decirlo, ante su busto teatralizado. Entre Londres y París, la comuna no estaba lejos. La pregunta de Pascal ya estaba prescrita en el escenario, pero improvisé la respuesta. Macmullen la conservó. Esta improvisación filmada convocaba en el teatro de los fantasmas toda la modernidad de las imágenes y de lo virtual. El cine, la televisión, la fotografía. El fantasma no es extraño a la técnica, y aunque pertenece al pasado, es también una promesa. Está prometido al porvenir que él promete. Así es que en su estudio sobre la pervivencia de los espectros, esas promesas del comunismo y del marxismo en la cultura europea de finales de la Guerra Fría, el filósofo desplaza la calidad fantasmal de los muertos a los vivos y en particular a las relaciones del poder. Lo hace rechazando toda ontología, toda filosofía del ser y de aquellos que dicen saber lo que el mundo es, y propone el concepto hauntología, como un giro epistemológico en el que el tiempo no se mide ya aquí de la misma manera, sino que éste sería por fin capaz, más allá de la oposición entre presencia y no presencia, efectividad e inefectividad, vida y no vida, de pensar el espectro o el espectro como posibilidad. La hauntología, la fantología, en principio significaría frecuentar, visitar una frecuencia que nos visita o a la que acudimos, hacer o practicar algo constantemente de forma repetida con el riesgo de que dicho hábito se convierta en una obsesión.
Entonces, la hauntología, como alternativa a la ontología, se centraría en el estudio del conocimiento, no tanto de los seres o presencias reales, sino de todas sus ausencias que, por debajo de su aparente invisibilidad o irrealidad, continúan persistiendo de otro modo. Es decir, que más que sinónimo de embrujado o encantado, lo haunt es algo que se percibe poblado de presencias inmateriales que a menudo parecen perseguir, vigilar o acosar hasta el extremo de la psicosis. El crítico Mark Fisher describe la hauntología como una presencia extraña que rompe el sentido de lo que nos es familiar. The word haunt and all the derivations thereof may be one of the closest English words to the German unheimlich, whose polysemic connotations and etymological echoes Freud so assiduously and so famously unravelled in his essay on the uncanny. Just as German usage allows the familiar, das heimlich, the homely, to switch to its opposite, the uncanny, das unheimlich, the unhomely, according to Freud, so haunt signifies both the dwelling place, the domestic scene, and that which invades or disturbs it. The OED lists one of the earliest meanings of the word haunt as to provide with a home, house. Las ideas que Mark Fisher desarrolla acerca de lo alien o de la fascinación por los afueras, nuestra relación con entidades extrañas o forasteras, tiene que ver ciertamente con el hechizo que lanzó el concepto freudiano de lo unheimlich, que, según explica, su mejor traducción tendría que ver con la sensación de no sentirse en casa. Aunque no compartamos en absoluto la resolución freudiana acerca de la reducción del término al complejo de castración por ser, como dijo Fisher, tan decepcionante como cualquier desenlace manido de una historia de detectives de pacotilla. Lo que fascina al crítico inglés es el racimo conceptual que circula en su ensayo. Lo raro es aquello que no debería estar allí, el collage de dos o más cosas que no deberían estar juntas. Preocupado por lo raro y lo espeluznante, Fisher distingue provisionalmente dos direcciones en la hauntología. The first refers to that which is, in actuality is, no longer, but which is still effective as a virtuality, the traumatic compulsion to repeat, a structure to repeat a fatal pattern. The second refers to that which, in actuality, has not yet happened, but which is already effective in the virtual, an attractor and anticipation shaping current behavior. Bien, la hauntología como epistemología crítica se dedica pues a pensar las formas en las que la tecnología materializa la memoria partiendo de la premisa de que nada goza de una existencia puramente positiva y de que, como nos recuerda Fisher, todo lo que existe es posible únicamente sobre la base de una serie de ausencias que lo preceden, lo rodean y le permiten poseer consistencia e inteligibilidad. El fantasma pertenece a la estructura de toda hegemonía, pertenece al capital, nos dice Gosdens. Así, en el paisaje en decadencia de la ciudad de Londres postindustrial y el París post-68, en la película de Macmillan se dibuja la génesis de lo que Fisher se refiere como un materialismo gótico, donde parece que lo más moderno, lo posmoderno, la tecnología más avanzada de la información, reactualiza sus bases materialistas sobre el ideario gótico de la presencia fantasmal. A mediados del siglo XIX, el novelista estadounidense Nathaniel Hawthorne, sentado en la mesa donde estaba trabajando la letra escarlata, casi a oscuras, escribió: Somewhere between the actual and the imaginary, ghosts might enter without affrighting us. It would be too much in keeping with the scene to excite surprise were we to look about us and discover a form, beloved but gone hence, now sitting quietly in a streak of this magic moonshine, with an aspect that would make us doubt whether it had returned from afar or had never once stirred
from our fireside. Si algo nos llama la atención de la imaginación gótica es su mirada hacia otros tiempos. Los relatos góticos están llenos de viejos castillos, bosques sombríos, armaduras, mazmorras, granjas abandonadas, calles oscuras, superficies de musgo, risotadas que aparecen y desaparecen, criptas, extraños murmullos. En la literatura gótica son muchos los personajes que, guiados por un impulso extraño, parecen verse forzados a volver a vivir en sus propias carnes ciertos dramas que pertenecen al pasado. En las narrativas góticas, el pasado y el presente a menudo se encuentran tan mezclados que el lector experimenta una especie de confusión temporal, una distorsión en la linealidad del tiempo que produce una sensación de analepsis narrativa o de flashback. Una impresión más o menos consciente de que el presente no es solo presente. Algo que encarna muy bien la figura del conde Drácula, siempre joven y viejo a la vez. O como Frankenstein, una vida hecha de pedazos de cuerpos en descomposición dispuestos contra la moral científica y sus usos de la razón. De hecho, la imaginación gótica siempre ha tenido más que ver con el miedo a lo sobrenatural que a lo sobrenatural en sí. El terror psicológico, la idea de la mente como una entidad fantasmal, impregnó no solo la literatura, sino también toda la psicología del siglo XX. Se dice que la Primera Guerra Mundial supuso un reencantamiento de la mentalidad europea debido a la imposibilidad de asimilar el gran número de muertes. Recordemos que el siglo XX no solo conoció las bombas nucleares y las cámaras de gas, sino también los totalitarismos, la industria cultural, las grandes corporaciones y las nuevas formas de gestión capitalista de la producción. En contraposición y como contestación a los hechos, nacen las primeras asociaciones anónimas anarquistas vinculadas a las reuniones espiritistas que se celebraban en los márgenes y que eran capaces de abrir las puertas a otros mundos y ensayar posibles relaciones con el más allá. Sociedades que acunaron la voz de médiums feministas como la de nuestra hermana Amaia Domingo Soler, que interpretada hace unos días por la artista catalana Ariadna Guiteras en su performance Cada salida es una entrada, dice así. Ahora, ahora, una voz que es Amalia Domingo Soler. Ahora, una voz que es Amalia Domingo Soler, o mejor, voz sin una voz múltiple. Ahora, para entendernos, voz que es Amalia Domingo Soler, dictada por ella misma desde el espacio a través de la medium María. Voz que es Amalia dice, voz que es Amalia dice que está cansada, que Luis la ha cogido en su casa y piensa en su hermana que llora. Voz que está cansada, que llora de impotencia, que otra vez aquí en brazos de la providencia, que otra vez aquí, voz que está cansada, que otra vez aquí. Y ahora Amalia dice algo que a mí me parece hermoso y dice, los ojos convertidos otra vez en enemigos. Dice Amalia, la voz de Amalia desde el espacio por mediación de la medium María en un año que se repite, en un 1888, en algún lugar de Gracia y en alguna reunión ácrata. Ectos fuera, plasma, materia moldeable. Ectos fuera. Imagina un límite que no es límite,
sino algo que permite a una célula estar en relación de movimiento con otra célula. Ectos fuera. No. Imagina un cuerpo en relación de movimiento con otro cuerpo, con un cuerpo que ya no está. Ectos fuera, plasma, materia moldeable. O es un moco o un humo viscoso. Ectos fuera, plasma, materia moldeable. Es decir, un cuerpo que se relaciona con otro cuerpo, con un cuerpo que ya no está. Materialización fue la palabra utilizada en los círculos de investigadores psíquicos para descubrir el fenómeno que se hizo común en las sesiones de espiritismo de principios del XX. Reuniones que invocaban la presencia de los espíritus en forma de objetos y de cuerpos, o más bien de rastros de objetos y de cuerpos, bofetadas, caricias o brisas de aire, sonidos de campana, música etérea, pero sobre todo manifestaciones ectoplasmáticas. El ectoplasma es una sustancia que emana de una médium cuando ésta tiene una visión paranormal, fuera de lo normal, en los afueras de una visión normal. Puede materializarse en diferentes formas, siendo a veces vaporosa, a veces viscosa, a veces una masa de hilos finos y a veces una sustancia parecida a la ropa. Lo más frecuente era que la médium goteara de su boca telas de araña en la que reaparecían los rostros de los visitantes durante el proceso de revelado de las primeras fotografías espiritistas. La imagen ectoplasma era una proyección de la mente de la médium, una imagen interior en un objeto material. Y la posesión, como una tecnología de percepción sensible, desestabilizaba los idearios políticos de la humanidad blanca, europea y heteropatriarcal que se enlantecía en sus idearios prometeicos de dominio de la naturaleza. Como la literatura gótica, plagada de presencias demoníacas y reaparecidos, el mundo tecnificado de hoy también está poblado de presencias fantasmales. Por eso, en 1996, un año antes de la publicación Ghostly Matters, la socióloga Avery Gordon, desde su despacho compartido de la Universidad de California, pensaba acerca de las conexiones que unen el horror psicológico, la historia y la hauntología. Sí, en la posmodernidad, gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación y al hecho de estar casi permanentemente conectados a Internet, hemos llegado a experimentar la sensación de que todo está a la vista. En principio, esta forma de positivismo posmoderno es lo que llamamos hipervisibilidad, que nos lleva a creer que todo puede ser visto, pero también que todo está disponible para que lo consumamos. Y sería completamente antifantasmal. Dicha hipervisibilidad no solo resulta obscena, sino meramente aparente, ya que se fundamenta en el olvido sistemático de lo reprimido o oprimido. Esto es, de lo que ha llegado a convertirse en invisible mediante formas de imposición no siempre obvias. Así, hoy, el fantasma que habita el dormitorio no es diferente al fantasma que surge de la nada de la carretera, ni diferente de la imagen tecnológica endoplasmática ya interna en la retina. Los fantasmas tienen, pues, pretensión expositiva. Su realidad se manifiesta con el hecho de exhibirse, de mostrarse, de aparecer. En esto pensaba el pasado mes de septiembre el crítico de cine Diego Salgado en sus reflexiones sobre el código ideológico global para lo extraño. La pervivencia del fantasma a lo largo de la historia de la creación y el registro de las imágenes es comprensible, incluso cuando es a costa de risas nerviosas o consideraciones irónicas que delatan en cualquier caso cierta incomodidad de fondo hacia el tema. El fantasma representa, al fin y al cabo, el pavor a aquello que está fuera del alcance de nuestra comprensión y nuestra mirada, las configuraciones del tiempo y el espacio que han tenido, tienen y tendrán lugar sin que nuestro ser forme parte de ellas. Su compañera de estudio, Elisa McCausland, pensando en las formas de ver contemporáneas que se dan en lugares como las aplicaciones audiovisuales de entretenimiento, como por ejemplo TikTok, añadió: En tanto vestigio o presagio de los momentos y los lugares a los que nunca tendremos acceso,
El fantasma funciona además como síntoma de las limitaciones prospectivas del tiempo en que ha sido invocado, también del nuestro, por mucho que nos creamos en plena posesión de las mecánicas, los contenidos y los sentidos de la imagen en virtud de cómo se ha democratizado su producción y recepción. En palabras de Susan Owens, los fantasmas constituyen reflejos indeseados de la época en que se representan, dan cuenta de su estado anímico profundo y participan sigilosamente de sus tendencias culturales. Así, los fantasmas de TikTok acechan a los usuarios en edificios de oficinas desiertos, espejos y escaparates de locales comerciales y confortables salones de estar donde ven la televisión rodeados de mascotas. Pero, ¿qué significa vivir como un fantasma? Se preguntaba una y otra vez Esther Pirin cada día de 2014, cuando se levantaba por la mañana, cansada de sus largas noches de insomnio, y se preparaba una taza con 2 bolsitas de té antes de presentar su libro The Spectral Metaphor. Los fantasmas se presentan fundamentalmente como signos. No se trata tanto de reivindicar a los muertos y desaparecidos, como de reconocer que determinadas figuras nos persiguen para acabar poseyéndonos y que, por la huella emocional que dejan en nosotros, opuesta a un tipo de conocimiento frío o racional, nos obligan a responder activamente, o dicho de otra manera, actuar desde una conciencia política. Vale, entonces podemos pensar en una política para con los espectros en la actualidad, en una espectropolítica, una forma de conectar con algo, de ver algo que ni siquiera podemos imaginar. ¿O cómo podemos llegar a entender lo que estaba pasando entonces, o lo que todavía no ha pasado, pero que está ahí, observándonos? ¿Y qué papel juega el cine en la recuperación de las historias que han sido desplazadas, oprimidas del régimen de lo visible? ¿Cómo opera la ontología en el cine contemporáneo? ¿Y qué relaciones crea el cine entre los cuerpos aquí presentes y los cuerpos que ya no están o que todavía no están? Nuestras metrópolis, igual que las que habitaban Pascal Augier y Leonie Mellinger en Ghost-Dance, rebosan cuerpos en exceso, desechados, desamparados, abandonados, alojados en la insalubridad, el hacinamiento o la soledad. El infierno ya está aquí. Es el infierno que habitamos todos los días. Hay 2 formas de atravesarlo, nos decía Italo Calvino en Las ciudades invisibles. Formar parte de él hasta que dejemos de verlo, o buscar en él y reconocer qué y quién, en medio del infierno, puede dejar de serlo y hacerlo durar, conferirle tiempo y espacio. Y esta es la oportunidad que hace unos meses las asociaciones Image Le Ville y Le Perú le ofrecieron a Isaac y la Cuesta. Sarakapalo. Minoko Beswina. Sarakapalo. Minoko Beswina. Sarakapalo. Minoko Beswina. Sarakapalo.
por la comunidad africana de la misma ciudad, y a su vez montadas con imágenes de páteras en la costa de Cádiz, cerca del Parque de Trafalgar. La mejor forma de huir de aquello que te acecha es caminar hacia atrás, sobre tus propias huellas, decía la Cuesta en Los Pasos Dobles. La mejor forma de huir de aquello que te persigue es caminar sobre tus propias huellas. Algo que Mark Fisher realizó en su maravilloso ensayo Los fantasmas de mi vida, donde analiza aquello que habita espectralmente el presente, asediándolo como ruina del pasado o como futuro cancelado. Y es justamente en este libro que Fisher recupera de Derrida el concepto de hauntología y su forma de operar para hablar de la música industrial de algunos grupos de los años 90 que hacían música fantasmagórica, no porque la cita fuera uno de sus mecanismos de composición, sino porque su sonido estaba impregnado del sonido de las máquinas y de los mecanismos de una industria deslocalizada, aunque su sonido no era un sonido real, sino que era en sus orígenes un sonido imaginario, una aparición psicosensorial. Fisher vivió un presente hauntológico, él tampoco fue testimonio de aquello que le atravesaba, más bien testimonió el después y su duelo. La música del pasado con la que vibraba estaba conectada con una idea de futuro que es nuestro presente, un futuro que lo sabemos no muerto, sino mal sepultado. Pero nuestra hauntología no es o no puede ser ni la que pensó Derrida en París, ni la que Fisher escribió desde UK. Nuestra hauntología es una hauntología mediterránea, ibérica según lo expresó Chávez. Así nos lo cuenta Andrea González en su película Es imposible, no puede ser, acerca de la ruta del bacalao, una escena club que apareció mágicamente y desapareció trágicamente entre 1977 y 1993 a lo largo de la carretera CV500 cerca de Valencia, España. Si podéis subir el volumen un poco, por favor, arriba, de las pelis. Me quedo contigo. Si me das a elegir. Si me das a elegir. Si me das a elegir. Me quedo contigo. Me quedo contigo. Te estoy buscando. Te estoy buscando alrededor. Pero no te veo. No te veo. Te estoy buscando. Pero no te veo. No te veo. Si paramos, pero el mundo sigue dando vueltas.
sigue dando vueltas. ¿Qué había sido de todo aquel éxtasis? ¿Magia o arrebato? Sigue dando vueltas, sigue dando vueltas. Pero ¿y si paramos, si paramos? Pero sigue dando vueltas. $89. No puede ser. 89. A cada paso que das, te estás cayendo hacia arriba. Aquella eterna fuente está escondida, está escondida. En 1.000.000 de sitios. ¿Has visto ese fotograma rojo? Te estás cayendo. Está escondida. Cuando estás dentro es como una película, pero sientes más cosas que en una película. ¿Has visto ese fotograma rojo? Deténlo. No lo dejes pasar.
muertas en la noche y somos consumidas por el fuego. En la nueva oscuridad no hay futuro. 93 es imposible. Un principio sin final. Y siempre has estado dentro. Un principio para siempre. No hay futuro. Y siempre has estado dentro. Siempre has estado dentro.
noticia de las ruinas de un futuro en un pasado que no puede ser. Algo demasiado bueno para ser verdad. Algo que no puede ser porque es imposible y está condenado a desaparecer. Es imposible, no puede ser, toma el título de una producción de Fran Laniers, uno de los DJs más destacados de la época dorada de la ruta, que produjo en 1989 en su homenaje. Es imposible, no puede ser. Algo que está condenado desde el principio, algo que está fuera del mundo real. El espíritu de la ruta murió en el momento en el que empezaron a aparecer imágenes rocambolescas del fenómeno en los medios como periódicos, pero también en la recién llegada telebasura. Nos cuenta Andrea que incluso la Dirección General de Tráfico difundió sus visiones paranormales de la situación apocalíptica. Imágenes de muertes por sobredosis, accidentes de coche y el ruido de la música repetitiva aparecieron una y otra vez como la noticia del día. Aparecieron las imágenes y con ellas desaparecieron los vampiros. Pero en su película, Andrea se pregunta qué se ha perdido cuando una imagen hace desaparecer otra, hace desaparecer la imaginación. El vampiro, para sobrevivir, tuvo que volver a la noche oscura de los 80, donde originalmente perteneció. Por eso, en la voz de Andrea, vemos reaparecer películas como Arrebato, de Iván Zulueta, o Deprisa, deprisa, de Carlos Saura. De hecho, la película de Andrea es una jauntología de la utopía de finales de los 80 que tira de medios especulativos para esculpir un paisaje de sueños fuera de tiempo. Lo gótico, en todas sus formas, siempre ha sido una expresión creativa de la influencia del pasado en el futuro desde la perspectiva deformada o defectuosa del presente. El fantasma y el vampiro, como metáforas espectropolíticas, nos recuerdan que el tiempo actual está fuera de sí. Un tiempo que se repite y se repliega. Es un tiempo desarticulado, descoyuntado, desencajado, dislocado, trastocado, acosado y trastornado, desquiciado, a la vez desarreglado y loco. Y en esta coyuntura, el materialismo gótico es donde materia viva y muerta o no muerta participan indistintamente de la acción. Se trataría de pensar desde los ensambles de materiales orgánicos e inorgánicos capaces de crear una agencia que ya no le pertenece al cuerpo. Y por último, el cuerpo. El cuerpo siempre ha sido el principal terreno de interrogatorio de lo gótico. Desde el horror corporal literario de Frankenstein o el trastorno psiquiátrico de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, hasta las extravagantes tendencias musicales del neogótico de finales del siglo XX que Mark Fisher tanto observó. Lo gótico es una sensibilidad cultural que entiende que al extender el cuerpo también ampliamos nuestra concepción colectiva de lo que puede hacer un cuerpo. Extender un cuerpo es extender el potencial de todas. El cuerpo del materialismo gótico se parece más a la materia de intervención técnica, carente de sujeto y de yo, que ahora se levanta autónoma y reclama para sí agencia. El cuerpo del materialismo gótico explora la mezcla de excitación y ansiedad ante los imaginarios y sus realidades materiales mutantes y monstruosas del capitalismo avanzado y antifantasmal, donde las fronteras y oposiciones heredadas por la concepción moderna del mundo, como cultura-natura, humano-no humano, sujeto-objeto, cuerpo-imagen, parece que se derriten y derraman en un cuerpo automatizado, poseído, mitad carne, mitad imagen. Este cuerpo híbrido entre lo humano y lo no humano es en cierta medida el que se nos aparece en el trabajo coreográfico de las Asleep Images y que mañana podréis palpar en su performance Psycho. Por un lado, las artistas exploran el cómo te relacionas con las imágenes adormiladas que ocupan cierta presencia en nuestra memoria y por otro, se preguntan cómo las podemos activar de nuevo para construir experiencias a partir de su base. En su primer trabajo, Make It, Don't Fake It, reaparece la película Trash Humpers que Harmony Korine rodó en 2009. Trash Humpers es un film de baja factura que presenta un escenario apocalíptico, una especie de ritual escatológico, donde un grupo de personas con máscaras de anciano deformadas deambulan por un mundo
por un mundo abandonado, follándose todo aquello que encuentran. Un paisaje espeluznante que nos acerca a lo que el crítico de cine Carlos Losilla definió como un romanticismo negro. Algo que nos hace fruncir el ceño y preguntarnos qué coño es aquello que estamos viendo. Al final, el film de Corinne se despliega como una crítica radical al positivismo del progreso y nos recuerda que hemos sido poseídas por un relato mitológico sobre la perfección que nos ha evocado a soñar un sueño que no nos pertenece, a vivir una vida que no es la nuestra. Pero Make It, Don't Fake It, el remake de las Asleep sobre la base de Corinne, es una película sin película, un conjuro al espectro de la corrección política. El exorcismo mágico que, por contrario, tiende a expulsar al espíritu maléfico que había sido llamado o convocado. Una alianza política, más o menos secreta, cuando no táctica, un complot o una conspiración. Millano y Pacomio retoman el movimiento de la película para trasladar a escena la grosería o el mal gusto, lo sórdido de la periferia, o la periferia de la periferia. Las sombras a las cuales, como dice Ángela, muchas veces o casi siempre están relegadas las prácticas no normativas, comprendidas como sucias, oscuras o peligrosas. Veamos, por acabar, un fragmento de la performance del ciclo Frecuencia Singular en Centro Madrid. Llegamos otra vez al minuto 5 con 18 segundos y se escuchan las primeras palabras comprensibles de la película. Vamos, hombre, patea esa tele, vamos. Los diálogos a partir de ahí continúan así. Hijos de puta. Oye, tío, dame un trozo. Oye, tío, dame un puto trozo. ¿Podéis subir el volumen un poco? Primero la metes en una bolsa y haces esto. Gracias. Así es como tienes que hacerlo. Así es como tienes que hacerlo. Te dije que lo haría. Te dije que lo mataría. Está muy buena, está deliciosa. Esta mierda está envenenada. ¿Vais a comer con esos hijos de puta la cena? No creo. Así que siéntate ahí, sola. Y tú, ahí. Trae el detergente. ¿El detergente? Pero hace el sirope, ¿no? No, el detergente. A partir del minuto 32 de la película, los diálogos continúan de la siguiente manera. Los humanos tenemos nuestras debilidades. Aunque seamos la especie más evolucionada de todas las especies, somos la basura de todas las especies. Vivimos en cabañas inmaculadas, con gatitos y cachorros. 3 pequeños demonios saltaron el muro. Se lo tomaron todo a broma y mataron a todos. Bien, si nunca podremos comprender una imagen a menos que no captemos los modos en los que ella muestra lo que no puede ser visto, el cuerpo gótico de las Asleep se pregunta cómo nos relacionamos con las imágenes que siguen estando ahí y que por debajo de su aparente invisibilidad o irrealidad continúan persistiendo de otro modo. Por eso su cine es hauntológico, porque se preocupa por el modo en el que la imagen, como huella, materializa la memoria. La ontología performativa de las Asleep se diferencia de la espectralidad política del cine de Isaki o Andrea en el hecho de que esta no trata de hacer presentes los contornos de una ausencia, sino que despierta otras visualidades de lo visible, una imagen que ya está ahí, pero que pertenece dormida en algún lugar ignoto de nuestra conciencia. Hace un par de años, cuando empecé mi investigación acerca de lo que me gusta llamar espectropolíticas en el cine contemporáneo, pensaba en la cuestión de la vida social de las imágenes, en sus corporalidades, es decir, pensaba sobre cómo las imágenes se hacen carne y les pregunté a Juli y Ángela si alguna vez habían percibido que aquello que hacían no era genuino, sino que era el esquema de una película. Primero le pregunté a Juli. Pues mi primer pensamiento va para Mary Poppins. Bueno, esta es Ángela. Una peli romántica de estas de chica desea amor de chico, obvio, ¿no? Quizás personalmente lo que más me interesa en esta pregunta, en la idea de la huella que dejan las imágenes en nuestro cuerpo, es lo que sucede a un nivel más pequeño y literalmente sobre el cuerpo.
Es decir, en los gestos que aprendemos a hacer a partir de las imágenes que nos acompañan cada día, o sea, las películas, las series, los anuncios, los programas de televisión, en cómo el cuerpo se adapta a lo que socialmente se entiende, demanda o reproduce de él. En cómo, por ejemplo, las adolescentes se miran al espejo una y otra vez absorbiendo los mofletes desde el interior de la boca para tener unos pómulos como marcados, mientras que dejan la boca así entreabierta, ¿no? Y por otro lado, como los chicos adolescentes lo hacen pues dejando caer la cabeza hacia atrás, ligeramente ladeada, marcando la nuez y con los párpados caídos y la mirada así como desinteresada. También le pregunté a Juli. El filósofo español Carlos Fernández Liria, en una entrevista que le concedió a Pablo Iglesias en su programa Otra Vuelta de Tuerca, fue preguntado acerca de una película que le había marcado. Una película que había sido especialmente importante para él. A lo que Fernández Liria respondió: Ben-Hur, toda mi cabeza es Ben-Hur. En esta anécdota hay un detalle que me fascina. Mi cabeza es Ben-Hur. Liria entiende el funcionamiento de su mente como una película. Inmediatamente Liria bromea diciendo que en su cabeza solo existe Ben-Hur y por eso no le cabe nada más. Y yo me pregunto, ¿acaso no he pensado alguna vez que mi cabeza no es otra cosa que The Man from London de Béla Tarr o Satán Tango? ¿O acaso El paso suspendido de la cigüeña? ¿O El viaje de los comediantes de Theo Angelopoulos? Eso es. Podría decir que mi cabeza funciona como la filmografía completa de Theo Angelopoulos. O incluso la serie de Wire, y por eso no me cabe nada más. Es inquietante pensar que la mente y el cuerpo de una persona puede funcionar como si se desplazase exclusivamente por el metraje completo de un director de cine o de una película. Por las imágenes que ya he visto y que siguen ahí, en la memoria. Y no hay más, y no cabe nada más. Es decir, que los fantasmas, como nos decía Hawthorne hace unos minutos, a veces nos hacen dudar sobre si han regresado desde muy lejos o si nunca se alejaron de nuestra casa, de nuestro cuerpo, de nuestra imaginación. En nuestra conversación les pregunté acerca del cine como tecnología de la posesión y le pregunté a Ángela, ¿qué reaparece cuando sois una película? ¿Dónde está el cine? Cuando somos una película aparecen las imágenes en el espacio y en la comunicación. Aparece la película en la carne, aparece la película en la imaginación, aparece el recuerdo de la película, aparece la curiosidad por la película, aparece la reescritura, la reinterpretación. Aparecen las condiciones del soporte cuerpo. O sea, no es importante el yo o el cuerpo como sujeto identitario, sino que este aparece más bien como esa mezcla imperfecta de carne y palabra de la que habla Alba Rico y que nosotros hemos citado tantas veces. Por ello, no sé si lo llamaría desposesión, sino que me remite más a una posesión o reposición de la cosa en y desde otro lugar. ¿Es un cuerpo poseído por la película? ¿O es un cuerpo en posesión de la película? ¿Y dónde está exactamente la película? ¿En el cuerpo? ¿En el espacio? ¿En la comunicación? ¿Es la película aquí y ahora igual que allí? Persiguiendo estas preguntas es cuando aparece la coreografía. De alguna forma es como si estuviéramos desdoblando los mundos que hay dentro de una imagen y que aparecen en la realidad. Lo que nosotros hacemos visible, lo que aparece, en verdad ya estaba ahí, contenido de algún modo en las imágenes y en sus posibilidades. Y esto me hace pensar en los términos de potencia y acto de Aristóteles, pero no ligados a la necesidad de ser una u otra cosa, sino más bien a la multiplicidad de potencialidades presentes en algo que ya está definido en acto. Como todo eso que está ahí en la imagen, sin ser el centro de ella, pero que no por ello está fuera de ella. Es como ir hacia un adentro infinito y puede que sí en virtud de la imaginación.
en lo coreográfico, sugiere un estado de cuerpo poseído por los afueras de la imagen, aquello que se encuentra más allá del adentro o lo propiamente humano, más allá de nuestra percepción, cognición y experiencia estándar. Y la hauntología, como práctica cinematográfica, plantea un tiempo que solo puede ser entendido retrospectivamente, o más bien retrospectralmente. Plantea otras formas de relacionarnos con la tecnología, otra realidad material de las imágenes. En su exploración de las maravillas y horrores provocados por las capacidades desconocidas de las imágenes atrapadas en nuestros propios cuerpos, las Aslip proponen un mundo fuera de dicotomías ontológicas en el que la cuestión ya no es la relación entre materia e imagen normal, paranormal, sino entre diferentes corporalidades. Al desplegar los signos y significantes en el borde de lo que sabemos y entendemos sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea, se nos aparece el fantasma. Ya sea extendiendo los límites de un cuerpo más allá de lo que vemos con nuestros ojos, más allá de los estándares estéticos de la sociedad o, más fundamentalmente, más allá de la vida misma. Lo gótico proporciona formas con las que nuestra imaginación se vuelve trastornada. Y lo espectropolítico, en consecuencia, opera con los fantasmas que acechan la consistencia del presente para abrir temporalidades y rehabilitar, aunque sea como una promesa débil, la posibilidad de alternativas políticas al presente continuo en el que nos hemos visto atrapadas. Muchas gracias por la atención.